Para los niños, en particular, las emociones negativas muy fuertes son tan insoportables que no pueden hacerles frente, por lo que tienden a evitarlas. En ausencia de un adulto consciente que lo guíe amorosa y sensiblemente para tratar directamente con este tipo de emoción, la decisión de no sentirla es en realidad la única opción del niño en ese momento. Desafortunadamente, en general, este mecanismo de defensa básico continúa vigente hasta bien entrada la edad adulta. Absolutamente nada de lo que ha sucedido en el pasado puede impedirnos estar presentes ahora. Y si el pasado no puede evitar nuestro estado de presencia, ¿qué poder tiene? Cualquier emoción negativa que no se enfrente o no se considere plenamente por lo que es en el momento en que se manifiesta, no se disipa por completo, deja tras de sí un rastro persistente de dolor. Podemos aprender a no mantener vivos los eventos y las situaciones, y en su lugar dirigir siempre nuestra atención al momento presente, puro, atemporal, en lugar de ser atraídos por historias mentales producidas por la mente. Por lo tanto, nuestra propia presencia se convierte en nuestra identidad, no en nuestros pensamientos y emociones. Debido a la tendencia humana a perpetuar viejas emociones, casi todo el mundo lleva en su campo energético una acumulación de viejos dolores emocionales, a los que llamo el cuerpo del dolor. Podemos, sin embargo, dejar de añadir al cuerpo del dolor lo que ya tenemos. Somos capaces de aprender a frenar el hábito de acumular y perpetuar viejas emociones batiendo nuestras alas, metafóricamente hablando, y absteniéndonos de vivir con la mente en el pasado, sin importar si un incidente ocurrió ayer o hace 30 años. Nuestra historia, sin embargo, está hecha de recuerdos mentales y emocionales, viejas emociones que se reviven una y otra vez. Al igual que el monje que llevó la carga del resentimiento durante 5 horas, alimentándola con pensamientos, la mayoría de las personas llevan consigo una gran cantidad de equipaje innecesario, tanto mental como emocional, a lo largo de toda su vida. Estos individuos se limitan a sí mismos con resentimientos, arrepentimientos, hostilidad y culpa. Su pensamiento emocional se convierte en su yo, por lo que se aferran a viejas emociones porque éstas fortalecen su identidad. Nuestra personalidad, que está condicionada por el pasado, se convierte en nuestra prisión. Estos recuerdos están investidos de una percepción del yo, y nuestra historia se convierte en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Este pequeño yo es una ilusión que oscurece nuestra verdadera identidad como la presencia eterna y sin forma. El pasado vive en nosotros en forma de recuerdos, sin embargo, estos en sí mismos no son un problema. De hecho, es a través de ellos que aprendemos de nuestras experiencias y de los errores que cometemos. Es solo cuando los recuerdos, es decir, los pensamientos sobre el pasado, nos dominan por completo, que se convierten en una carga, comienzan a ser problemáticos y se convierten en parte de lo que entendemos como el yo. Ahora, imagina cómo sería la vida de alguien que vive como equido todo el tiempo, incapaz de dejar de pensar en situaciones o de no querer hacerlo y acumulando más y más material dentro de sí mismo. Esto nos da una idea de cómo es la vida de la mayoría de las personas, qué pesada carga del pasado llevan en sus mentes. Los monjes continuaron su caminata en silencio. 5 horas más tarde, cuando estaban cerca del templo donde iban a pasar la noche, Ekido ya no pudo contenerse. «¿Por qué llevaste a la niña al otro lado de la carretera?», preguntó. «Nosotros, los monjes, no deberíamos hacer estas cosas. Han pasado horas desde que dejé a esa joven», respondió Tanzan. «¿Todavía lo llevas?». La incapacidad, o más bien la renuencia, de la mente humana para dejar atrás el pasado, está exquisitamente ilustrada en la historia de los 2 monjes, Zen, Tanzan y Ekido, que caminaban por un camino embarrado después de una fuerte lluvia. Cerca de un pueblo, encontraron a una joven que tenía dificultades para cruzar la carretera debido al barro. Si seguía caminando, arruinaría su kimono de seda. Sin dudarlo, Tanzan la levantó y la llevó al otro lado de la carretera. La emoción sobrevive sin que la persona se dé cuenta y se manifiesta de manera indirecta, por ejemplo, como ansiedad, ira, arrebatos violentos, mal humor o incluso como una enfermedad. En algunos casos, interfiere con todas las relaciones íntimas e incluso puede sabotearlas.
La mayoría de los psicoterapeutas tienen pacientes que al principio afirman haber vivido una infancia feliz, pero con el tiempo resulta ser todo lo contrario. Si bien estos ejemplos pueden ser extremos, nadie pasa por la infancia sin experimentar algún tipo de angustia emocional. Incluso si nuestros padres vivieran conscientemente, habríamos sido criados en un mundo que en gran medida permanece inconsciente. Los restos de dolor que quedan con cada fuerte emoción negativa que no se enfrenta, se acepta y luego se abandona por completo, se unen para formar un campo de energía que vive en cada una de las células del cuerpo. Incluyen no solo los sufrimientos de la infancia, sino también las emociones dolorosas que se añaden a ellos más tarde, en la adolescencia y durante la edad adulta. Y estos dolores son creados en gran medida por la voz del ego. Es el sufrimiento emocional el que se convierte en nuestro compañero inevitable, cuando un falso sentido del yo es la base de nuestra vida. Ese campo energético de emociones muy antiguas pero aún vivas, que subsiste en casi todos los seres humanos, es el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor, sin embargo, no es solo de naturaleza individual. También abarca el sufrimiento experimentado por un número incontable de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Este dolor se caracteriza por conflictos tribales incesantes, esclavitud, pillaje, secuestros, tortura y otras formas de violencia. Ese sufrimiento sigue vivo en la psique colectiva y se incrementa cada día, como podemos ver cuando vemos las noticias o somos testigos de los conflictos en las relaciones entre las personas. Es probable que el cuerpo del dolor colectivo esté codificado en el ADN de cada ser humano, aunque aún no lo hemos descubierto. Cada recién nacido carga con un cuerpo de dolor emocional. En el caso de algunos bebés, es más pesado y denso que en otros. Algunos de estos niños son muy felices la mayor parte del tiempo, mientras que otros parecen llevar una inmensa cantidad de infelicidad dentro de ellos. Es cierto que hay bebés que lloran demasiado porque no reciben suficiente amor y atención, pero otros lloran sin razón aparente, casi como si estuvieran tratando de hacer que todos los que los rodean sean tan miserables como ellos, y generalmente lo logran, o vienen a este mundo con una porción significativa de sufrimiento humano. También hay recién nacidos que lloran con frecuencia porque sienten la emanación de las emociones negativas del padre o de la madre, y esto les causa sufrimiento y también hace que su cuerpo del dolor aumente al absorber la energía de los cuerpos del dolor de los padres. Cualquiera que sea el caso, a medida que el cuerpo físico del bebé crece, también lo hace el cuerpo del dolor. Un niño pequeño que tiene un cuerpo de dolor leve no será necesariamente un adulto más avanzado en términos espirituales que alguien con un cuerpo de dolor denso. De hecho, a menudo es al revés. Aquellos que tienen un cuerpo de dolor pesado a menudo tienen más probabilidades de despertar espiritualmente que aquellos que tienen un cuerpo de dolor ligero. Aunque algunas de estas personas permanecen atrapadas en su pesado cuerpo dolorido, muchas llegan a un punto en el que ya no pueden vivir con infelicidad, por lo que su motivación para despertar se fortalece. Porque el cuerpo de Cristo sufre, su rostro está deformado por la agonía y su cuerpo sangra con numerosas heridas, una imagen tan significativa en la conciencia colectiva de la humanidad. Millones de personas, especialmente en la época medieval, no habrían tenido una afinidad tan profunda con ella si algo dentro de sí mismos no hubiera estado en consonancia con esta imagen, si no la hubieran reconocido inconscientemente como una representación externa de su propia realidad interna, el cuerpo del dolor. La gente aún no era lo suficientemente consciente como para reconocerlo dentro de sí mismo, pero era el comienzo de su conciencia de ello. Cristo puede ser considerado el arquetipo humano, encarnando tanto el sufrimiento como la posibilidad de trascender. Es posible que nos sorprendamos cuando nos demos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que busca regularmente la negatividad emocional, la infelicidad. Incluso necesitamos más conciencia para detectar este proceso dentro de nosotros que para reconocerlo en alguien. Una vez que la infelicidad se apodera de nosotros, no solo no queremos que termine, sino que también queremos hacer que los demás sean tan infelices como nosotros para poder alimentarnos de sus reacciones emocionales negativas. En el caso de la mayoría de las personas, el cuerpo del dolor tiene una etapa latente y una etapa activa. Cuando está latente,
olvidamos con mayor facilidad que llevamos una pesada nube oscura o un volcán inactivo dentro de nosotros, dependiendo del campo de energía de nuestro cuerpo de dolor particular. El tiempo que permanece en esta condición varía de persona a persona. Lo más común es que permanezca así durante algunas semanas. Sin embargo, esto puede durar de días a meses. En casos raros, el cuerpo del dolor puede estar en un estado de hibernación durante años antes de ser despertado por un evento.